4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches, estamos aquí nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas, en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Y hoy conmigo. Hoy con Zulma. Aquí estoy. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y con anuncios. Con anuncios y además con para hacer, una invitada muy especial. Sí, ya la vamos a nombrar. Bueno, el anuncio es en la Universidad Nacional de Tucumán y la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil invitan a la presentación del libro de Zulma Esther Prina. Ni más ni menos que nuestra Zulma. Siempre está en algo. Siempre. La lectura creadora, una experiencia revolucionaria. Se van a referir a la obra la doctora Honoria Celaya de Nader y la profesora Adelaida Mangani, que estuvo en el programa también. Sí, estuvo. Mangani, sí, sí. Hablando de hablando de los títeres y de las obras para niños. Así es. Bueno, esto es en la Casa de la Provincia de Tucumán, el miércoles 14 de octubre a las 19, en Suipacha 144. Auspician la Asociación Amigos de la Educación Artística y Federación Arte y Cultura de la República Argentina. Así que repetimos, esto es el 14 de octubre, miércoles, a las 19, en Suipacha 144, que es la Casa de la Provincia de Tucumán. Bueno, allí vamos a estar. Bueno. Vamos a hablar algo de la fecha, una efeméride. Un 30 de septiembre, pero de 1979, muere en Buenos Aires el escritor autoteatral, profesor de filosofía y periodista Rodolfo Kusch. Se llamaba Gunther Rodolfo Kusch. Autor de América Profunda, Geocultura del Hombre Americano, esbozo de una antropología filosófica argentina y la seducción de la barbarie. Había nacido en Buenos Aires en 1922. Bueno, Kusch hace un gran aporte al pensamiento filosófico latinoamericano al abordar el arraigo y la relación del hombre de América con la tierra. Eso es lo diferente con... Bueno, vos lo debes tener más claro, ¿no? Sí. Pero cuando yo lo descubrí a Kusch, me sorprendió por todas las dudas que tenía de antropología, claro, ¿no? De por qué las distintas culturas, por qué América tan diferente, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, me refiero. Seguro, sí. Y bueno, me esclareció bastante al leer algo de Kusch. Dice, la obsesión por ser alguien a través de lo que se hace y se tiene conduce, como es natural, a un estar bien en términos de visualidad, pero sin trascendencia. De allí surge una cultura snob, un saber de libros y datos, con la permanente y superficial avidez de novedades del hombre que ha olvidado la pregunta por el ser. Claro. En la sociedad de consumo, el buen burgués solo consume y no ve otra totalidad que lo que se le ofrece como utensilio manual, y a la vez el quehacer es una salida del mero estar hacia el ámbito de los objetos que se tienen. Y como el tener se da en un ámbito visual, se contradice con lo que hay de profundo en esa conciencia de estar, ese afán de plenitud que le es implícito. En contraposición, el indígena, con su mero estar, concreta lo absoluto, ya que su pensar meditativo se encuentra situado en un paisaje cultural propio y por lo tanto la cultura es para él un molde simbólico para la instalación de una vida. Qué lindo esto. Sí. ¿No? Un molde simbólico para la instalación de una vida. Ahora lo simbólico es la plata.
Ah, sí, sin duda. Sí. A través del pensamiento seminal, Kusch concibe a la existencia auténtica desde la predisposición del hombre para la vida y su trascendencia en la comunidad, estar con. Así, el ser para la muerte se convierte en un ser para la vida que conjura el caos a través de la consagración ritual y el pensamiento mítico, los cuales, lejos de ser irracionales, constituyen formas de racionalidad superiores a las de la técnica. Para encauzar una existencia auténtica, afirma Kusch, la cultura tiene que americanizarse, ya que América Latina es afortunadamente un mundo sin revolución industrial, situado al margen de la historia y en los confines de Occidente. Sí. El quehacer es entonces la obsesión de una minoría. Y se le da la importancia realmente a lo espiritual. Claro, este es el tema, la gran diferencia que dice él. Con Occidente, ¿no? Lo que es la cultura de Occidente y la escritura del indio americano. ¿No? Es muy lindo eso. Sí. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, que tiene muchísimo que decirnos hoy. Y se trata un tema muy interesante. Sí, muy lindo. Se trata de Alicia Origi. Bienvenida, Alicia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ella es especialista en procesos de lectura y escritura por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el marco de la Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación en América Latina con base en la lectura y la escritura, desde una perspectiva discursiva e interactiva. Profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en letras y licenciada en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha sido profesora adscripta al Seminario Permanente de Literatura Infantil Juvenil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha coordinado junto a la profesora Lidia Blanco el seminario Problemas Teóricos y Metodológicos en el Análisis del Discurso de Textos Literarios con Destinatario Infantil y Juvenil, también en Filosofía y Letras de UBA. Conferencista por el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación, para el ciclo de conferencias, lectura y literatura infantil y juvenil, análisis de discursos a desarrollarse en universidades nacionales de Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. En 2012 coordina junto a Silvina Marcimian el seminario Estrategias del Humor en la Literatura con Destinatario Infantil y Juvenil, también en Filosofía y Letras de UBA. Y bueno, con respecto a lo que publicó, Textura del disparate, estudio crítico de la obra infantil María Elena Walsh. Decir, existir, actas del primer Congreso Internacional de Literatura para Niños. Graciela Cabal, una gran maestra de la literatura infantil, en publicación de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Génesis de la obra poética de María Elena Walsh, con destinatario infantil, trabajo final de la carrera de posgrado en procesos de lectura y escritura. Muy bien. Bueno, gracias por estar, Alicia, con nosotros. No, pero yo tengo que agregar algo más. Aparte de que Alicia es una investigadora, especialmente en literatura infantil, no hemos dicho que ella forma parte de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil y es la directora de la revista Miradas y Voces de la LIG. Entonces ahora ya estás bien presentada. Sí, más que presentada, ya me puedo retirar. Bueno, Alicia, yo creo que nosotros tenemos interés en que vos abordes un poco el tema de María Elena Walsh, que estás especializada desde hace años, venís trabajando la obra de María Elena. Acá tenés, fíjate, un libro. Textura del disparate. Así que lo mostramos para los que estén viendo. Que es sobre internet. Claro, sobre la obra de Estudio María crítico Elena. De la obra infantil de María Elena Walsh. Ahora estoy pensando en un segundo libro que incorpore los conocimientos que fui investigando a partir de este primer libro, que es de 2004. Claro. Y que surgió... Y que está agotado. Sí. Y que surgió como una problemática en el seminario de Lidia Blanco, cuando vimos que no había estudios críticos de los autores de literatura infantil. Sí, es increíble. Sí. Que se habla mucho de la obra de María Elena Walsh o de otros
autores argentinos muy importantes y no empezás a buscar y no encontrás trabajos de investigación, ¿no? Hoy muy Profundos. contenta vi la Biblioteca Nacional hace un llamado a concurso para presentarse a una beca para investigar justamente. La beca se llama María Elena Walsh y tiene que ver con autores de literatura para ir valorando, ¿no es cierto?, el trabajo de estos autores nacionales. Y en el caso de María Elena Walsh es muy especial. Ella, ustedes saben que es hija de un contador del ferrocarril, que era a su vez hijo de irlandés e inglesa. Entonces, y por otro lado, hija de una descendiente de españoles. Entonces era una mezcla, ¿no es cierto? Su mamá descendía de españoles, su papá de ingleses, pero ella fue educada con la cultura oral inglesa. En los países donde se habla inglés existen unas rimas que se llaman nursery rhymes, son poemas, poemitas, que tienen una anécdota rimada y que tienen música. El papá sabía violín, sabía violonchelo, sabía mandolín y acompañaba sus rimas con música. Y ese es como el primer recuerdo de María Elena Walsh, una gran impronta. Y ella recuerda estas rimas, que las podemos buscar por YouTube. Las nursery rhymes existen, los chicos de hoy las ven, mi nieta las escucha también. Porque, bueno, son, acá tendríamos que hablar largo y tendido sobre el origen de las nursery rhymes. No fueron escritas para chicos, sino que son restos que fueron elegidos por las niñeras victorianas para transmitir las enseñanzas a los chicos en esa época y que habían sido transmitidas desde el siglo XVII en forma oral, de generación en generación. Pero habían surgido como libelos en contra del gobierno. Algunas eran parodias de ciertos políticos, parodias de personajes importantes del clero inglés, representaciones de los mismos, representaciones callejeras del teatro, de pantomima. Claro. Es algo, una materia muy, muy compleja, pero, vamos a decir, quedaron algunas que tienen que ver con los niños específicamente. Y que los norteamericanos, por una edición pirata del siglo XIX, llaman a estas nursery rhymes canciones de Mamá Oca. Y ellos dicen que es norteamericana, que son norteamericanos, bueno, pero en realidad son ingleses las nursery rhymes. O sea, porque realmente ellos crean y hacen todo. Sí, bueno, fue una edición pirata que, bueno, hizo capote, porque están hoy día, las podés conseguir en es que las canciones en las de librerías Mamá Oca se conocen, no las anteriores, las de los las nursery ingleses. rhymes las conocen los chicos ingleses y los que aprenden inglés, los nenes que aprenden inglés en todo el mundo las conocen, ya te digo, se puede googlear y las encontramos. Bueno, entonces, sería una de las primeras materias primas que tiene María Elena, su contacto con lo infantil, vamos a decir. Mira la importancia que tiene la canción, las canciones de cuna, las canciones que canta la mamá, que canta el papá, la abuela, cómo quedan grabados a fuego, sí. Exactamente. Bueno, María Elena no estudia literatura, sino que estudia en la Escuela de Bellas Artes. Pero ya a los 15 años tenía una vocación literaria y manda sus poemas a la revista El Hogar, que en aquel entonces publicaba a Jorge Luis Borges, a Alfonsina Storni, y ¿Y le publicó a ella? Resultó que con 15 años publicó en la revista El Hogar. Y con 17 años ganó el segundo premio municipal de poesía con su primer libro de poesía, Otoño Imperdonable. Bueno. Que fue elogiado por Pablo Neruda y por Juan Ramón Jiménez. Sí. Entonces, esta nena con 18 años, 1948, con permiso de su mamá, viaja a Maryland, a la casa de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camp Rubí, donde estuvo una estadía. Ella consiguió una beca para ir a la universidad y fue a Washington y a Nueva York. Y allí conoció a distintos poetas, fue a ver hasta las Rockettes, a los escenarios de Broadway. Fue ecléctica la formación. Visitó las bibliotecas,
pero en cuanto a la faz como escritora de poemas, Juan Ramón Jiménez la paralizó muchísimo, porque era hipercrítico. Ella recuerda esa etapa, o sea, ella admira y valora muchísimo la poesía de Jiménez, pero en cuanto a su influencia sobre su tierna juventud, dice que quedó paralizada. Fue lapidario. Y ella se mantenía, sí, era lapidario, se mantenía enviando notas a la revista El Hogar, que le publicaba sus cartas de viaje. O sea que María Elena siempre ha trabajado. Yo quisiera leer de su primer libro, de este libro, Otoño Imperdonable. Es interesante, es excelente ese libro. Es asombroso que una niña de 15, 16 años haya escrito lo que escribió. Y ahora les voy a explicar por qué rescato porque a mí me encantan todos los poemas, pero este poema especialmente, que está dividido en 3 partes, poema con razones principales, fue retomado posteriormente por un espectáculo que le realizó en homenaje a Susana Rinaldi, porque ella regresó, o sea, a los escenarios después de su lucha contra el cáncer de fémur en 1983. O sea, es una larga trayectoria de vida, una vida muy interesante. Pero muchas, o sea, vamos a hablar de la literatura para chicos, de la renovación que significó, pero quería que vieran este poema, que mucha gente no tuvo ocasión de leerlo ni de escucharlo. Yo la fui a entrevistar en Sadaic, junto con la licenciada Mónica Maré. Éramos las 2 del seminario de Lidia Blanco, que decidimos investigar acerca de la obra de María Elena, y nos atendió muy bien y nos dio sus libros para poder fotocopiarlos. Y entonces, bueno, tuvimos contacto con ella, nos contó sus primeras incursiones en la literatura, en la lectura, qué leía. Era una casa donde había muchos libros la casa de ella. Entonces esto es importante, es lo que ella siempre rescata. Que un además, chico lector es porque tiene libros, tiene acceso a los libros. Pero además, bueno, está su parte de escritora para grandes, porque tiene una profundidad increíble, y después la parte de literatura para niños. Claro. Es decir, que esto inclusive, bueno, la musicalización de... Fue una intelectual que se dio cuenta de la importancia de los medios de comunicación y los pudo utilizar para transmitir cultura. Sí. Y yo tengo acá... recibió muchísimos premios. En el 60 recibió el Martín Fierro al mejor guión televisivo por Buenos Días Pinky, porque estuvo en los comienzos de nuestra televisión. Y hacía también teleteatros, como Carola en el balcón, por el cual, una telecomedia, por el cual recibió la medalla de oro de Argentores en el mismo año. La década del 60 es la década de oro para María Elena. Pero claro, además cómo incursiona con la literatura infantil, cómo rompe con una cantidad de estructuras, ¿no? Y hablando de romper, en esa entrevista con ella, rompió todos sus teleteatros, porque nosotros lo primero que nos quedamos sorprendidas, dijimos, podemos leer los teleteatros, estábamos impresionadas con Mónica Maré, y no, dice, lo rompí, los destruyó, porque su sentido crítico, autocrítico, era muy importante. Claro. Y bueno, entonces ahí la pinta de cuerpo entero. Que quiero leer, aunque sea estos 3 estrofas, para que veamos cuál era el tono de Otoño Imperdonable, que el poeta Horacio Armani, que le hace el prólogo, dice, María Elena tiene una vocación melancólica, y yo creo que la mantuvo a través de toda su producción. Yo creo que sí. Pero digo, no importa que estén rotas, que se hayan muerto todas estas flores, ya volverá la música a sus notas, ya Dios inventará cosas mejores, porque veo que el cielo no termina y que no muere toda voz que canta, que la alborada pisa la colina y en azufre y ceniza se levanta. Alzo mi fortaleza de suspiro y mi sangre arrancada de una hoguera, para que sea cierto lo que miro y que no sea lo que Dios no quiera. 15 años, chicas. 15 años. Bueno. Es una maravilla.
Después de este viaje iniciático con Juan Ramón Jiménez a los Estados Unidos, sí. Ella sigue publicando otros libros de poemas para adultos, Apenas viaje, Casi milagro, que eran plaquetas. Después escribe a medias con Ángel Bonomini, también otro libro, Baladas con Ángel se llamó. Pero hay en el 52 hay un cambio muy grande en su vida, porque decide irse con la investigadora folcloróloga Leda Valladares a París. Y allí forman un dúo de cantantes folclóricos. Sí, sí. Y se mantienen y viven en París, en el Hotel du Grand Balcón, que sigue existiendo actualmente, y realizan presentaciones de este dúo de cantantes folclóricas latinoamericanas, 2 rubias eran, con poncho, con la guitarra, el charango, la caja, en los escenarios más importantes del Olimpia, donde cantaban Barbará, Charles Trenet, Georges Brassens, Charles Aznavour se presentó. Claro. O sea, que era con la crema del París de ese momento. Y daban recitales. Bueno, y tuvieron éxito. Sí, pero Leda Valladares sí, le trajo toda la parte folclórica del norte de nuestro país. Exactamente. Que, bueno, Leda también para eso fue maravillosa. Claro, y entonces María Elena incorpora los ritmos folclóricos. Claro. Y paralelamente a esto pudieron grabar varios discos y trajeron discos en francés, en castellano. Fue muy prolífica esta estadía allá en París. Así que toda su vida fue muy prolífica. Y conoció los recitales a la manera francesa, que el recital era una mezcla, vamos a decir, de canciones y también versos, poemas. Entonces, era una manera nueva de presentarse en espectáculo, que no era tan conocida en la Argentina. Entonces, cuando ella vuelve, ella ya tenía los versos de Tutú Marambá escritos. Los había escrito en París, en ese Hotel du Grand Balcón, sobre, dice, una vetusta mesa que habíamos puesto un hule blanco, dice María Elena, y allí empezó mis primeras batallas contra el chiste rimado, todo eso que parece tan fácil. Es decir, que ya empieza con la literatura infantil, estando en Francia. Y bueno, empieza a librar sus batallas, vamos a decir, porque le nacen pegados a la música los poemas. Claro. Vienen los poemas rimados, tiene una facilidad para rimar única. Le gusta la rima tradicional, usa mucho el soneto. Bueno, la rima consonante. Es asombrosa la capacidad de versificar que tiene sin haberse dedicado a esto. O sea, no fue a estudiar letras. Después la música, poderlo hacer. Sí, vamos a combinar, vamos a escuchar algo. Sí, lo que estamos como para ver todos los Elena. aspectos, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar ahora El Reino del Revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en
el reino del revés un señor llamado Andrés. Tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bueno, Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitалediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Bueno, y quienes quieran ver y escuchar programas anteriores de Aquí de una mirada en el tiempo, pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. También llamar a la radio al 4372-2841 o 4372-3061. Bueno, hoy contamos con la conducción de Zulma y nuestra invitada Alicia Orinchi. bueno, muchas gracias. Alicia, Decíamos que el reino del revés, bueno, sería el mundo del revés, ¿no? Sí. Porque Sí. creo que ha sido muy lúcida esta mujer. Bueno, se ha inspirado en el folclore español. Claro. En la villa de Beodés, caminando al revés. O sea, es un poema folclórico muy antiguo, tiene que ver con la inversión paródica de los elementos que se hacía en la Edad Media, con la inversión carnavalesca de toda esa plaza pública, haciendo sátira a la cultura oficial durante los carnavales, que muy bien analizó Mijail Bakhtin. El carnaval. La inversión es típica de la parodia, Sí. del procedimiento humorístico. Claro. Y este reino del revés realmente introduce en la literatura para chicos el disparate, el Claro, absurdo. claro. Y todo esto tiene una raigambre inglesa. Vamos a decir que en esa década del 60, con un préstamo del Fondo Nacional de las Artes, publica ese primer libro para chicos que ya traía desde Francia, que es Tutú Marambá. 1959, Los sueños del rey Bombo, la primer comedia musical que dirige Roberto Aulés, comedia musical para chicos, y que se presenta en el Teatro Presidente Alvear. 1962 estrena Canciones para mirar en el Teatro Nacional General San Martín. Y 1963 estrena otra comedia para chicos que se sigue representando hasta el momento, Doña Disparate y Bambuco. Aborda un género que es novedoso en el mundo, la comedia musical para chicos. En 1965 publica Zoo Loco, y en el 1965 Hecho a mano, que son poemas para adultos. O sea que es una etapa de mucha creatividad. De la etapa del 60. 1966, Dylan Kifke. 1967, los versos folclóricos para cebollitas. 1966, los cuentopos de Gulubú. Y hasta ahí me detengo, porque vamos a explicar un poquito cómo es este reino del revés, este disparate de la obra de María Elena. Me interesaría que... tiene relación con, por un lado, con las nursery rhymes que ella conocía, que ya traen una materia disparatada. O sea que hay disparate, hay humor inglés en esas rimas. Y por otro lado, ese sería la vertiente de la literatura popular. Y por otro lado, la literatura de Lewis Carroll, el autor de Alicia, de las dos Alicias. Carroll es el maestro del nonsense, que yo traduzco como disparate. Es decir, hay todo un juego lingüístico para satirizar y parodiar las instituciones victorianas, en el caso de Lewis Carroll. Es muy difícil entenderlo si uno no lo lee en inglés. Se pierde gran parte de la gracia del libro, porque lo que quería hacer Carroll, y que por eso tuvo el éxito que tuvo, era satirizar la moral victoriana, la educación que se le daba a los chicos, y parodia, por ejemplo, toma poemas victorianos y los parodia. Y la gente los conocía, los receptores, los destinatarios adultos, los conocían muy bien esos poemas.
y los destruye esos poemas. Así que, pero en una obra para niños. Claro. Entonces hay una fuerte crítica a la sociedad victoriana que queda dentro de una obra para chicos, que Bueno, no tiene moraleja justamente. Pero esa raíz o esa vertiente la toma ella. La del humor inglés. Claro. Y por otro lado, otro contemporáneo de Carroll, que es Edward Lear, que publicó Book of Nonsense, el libro del disparate. Claro. Había hecho antología de, por ejemplo, botánica del disparate, zoología del disparate. Edward Lear decía que era el maestro del disparate. Y era un pintor y a su vez poeta, que recrea una estrofa que ya existía en el pueblo irlandés, que se llama Limerick, que son una estrofa de 5 versos, y allí María Elena la acriolla, la traduce, vamos a decir, Claro. la transforma para nuestro idioma, y ahí nacen los Limerick de Zooloco, que cumplieron ahora 50 años y que tienen una vigencia extraordinaria. Sí. Por ejemplo, recordemos, una pava con fama de letrada fue a decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada. Tiene tanta actualidad esto, ¿no es cierto? Tanta profundidad que lo podemos repensar en distintas situaciones. Claro. Bueno, Bueno, en general es una crítica. Es decir, esto también es la raíz que viene Del humor. del humor que viene de Carroll. Carroll hacía una crítica es profunda. Una crítica profunda. Claro, como dice María Elena, mi literatura entró en la puerta chica, vamos a decir, la literatura para niños, que era un arrabal desprestigiante, dice ella, en ese momento, en los 60. Y por eso nadie advirtió la subversión que representaba. Claro. Porque es una literatura para cambiar los niños que estaban pensados en ese entonces, y aún muchos maestros siguen pensando actualmente que al niño hay que edificarlo y al niño hay que darle placer y ayudarlo a divertirse, a conocer el humor, que fue el gran cambio de la literatura de Walsh. Sí. Porque pensó un destinatario niño, con la edad del niño, y pensó un chico que quisiera jugar, que es tan importante el juego en la infancia. Entonces, importante para el crecimiento. Claro, Sí, totalmente. y ella, como ella dice, roba de la tradición. Por un lado, la tradición inglesa de Claro. Carroll y de Lear, pero por otro lado, Pero nuestra español tradición latinoamericana, porque los metros que usa para diversificar son tradicionales: la copla, la cuarteta, el pareado. Y por otro lado, los ritmos latinoamericanos con los cuales compone los poemas. O sea que es una obra que hay... la chacarera de los gatos, milongas también. Es decir, hay una hibridación de estas dos culturas, y yo creo que la vigencia que ella tiene, porque uno de las preguntas que nos hacíamos con Mónica Maré, como muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué esta vigencia a través de generaciones? Bueno, una modesta respuesta que nos dimos en ese momento es porque, como ella bebe en el folclore, de repente una obra tan buena y tan lograda se transforma en folclore su obra. Claro. Y eso lo vio Susana Iskovich, que dice: María Elena Walsh ha pasado a la oralidad. Es patrimonio de todos. No sabemos de dónde es ese reino del revés, pero nos llama la atención a todos porque está hablando del trastocamiento de los valores. Claro, o sea, es una inversión paródica donde al niño le causa gracia lo que escucha, pero el adulto que lee más allá se da cuenta la crítica que significa. Sí. Entonces, en la ¿Y obra qué de vigencia ella, tiene? por eso decimos Cada que vez más. claro, por eso decimos que la obra de ella es verdadera literatura, porque admite muchas lecturas y relecturas a través del tiempo, que es lo que nos dan los clásicos, la vigencia a través del tiempo y el disfrute a través del tiempo. Eso es un clásico. Sí. Y hablando de los tiempos, yo puedo leer un poema que escribió Pero en 1965 en hecho a mano. Supuesto. Lo voy a abreviar. No, si el tiempo tenemos. ¿Tenemos? Sí. Bueno, en mis tiempos, se llama De mis tiempos, y me parece tan actual, es 1965. En mis tiempos había tiempo. Recuerdo bien que, por ejemplo, la higuera derramaba esparcimiento, y una rosa nos duraba mucho más que cualquier empleo. Por otra parte, las siestas se pedían prestadas a la muerte.
Quizás el tiempo era como las frutas, se regalaba a los vecinos después de verlo madurar. Se compartía en las veredas, entre abanicos y señores de sosegada camiseta, mientras parsimoniosamente iban escobas y venían amontonándolo como importante. Y la eternidad, sentadita en su silla de paja, porque sí. Es que era siempre tan temprano y tan segura la abundancia, la inundación de treguas oportunas, que se guardaba el tiempo en los sombreros y un día se lo derrochaba todo en un solo saludo, saludando. Uno viajaba en libro a todas partes y visitaba diferentes socios, el de al lado, el del frente, el de las tías. No se había inventado el maleficio de la prisa, no, de ninguna manera. Los espejos esperaban de sobra que uno peinara su pausado pelo, que uno se terminara de encontrar. El tiempo era un perfume, y no venía nadie a medirlo, ni guardarlo en cajas. Los trenes, todo lo que hacían era aludirlo en los horarios. Se podía llorar a gusto, porque eran lentos los rincones, o quizá porque había aún macetas donde depositar una lágrima sin que las flores se opusieran, o porque la llovizna hablaba en un idioma sin resentimiento. Todos usaban tiempo y lo perdíamos, cómplices de su lujosa concurrencia, y hasta el hastío era un modo de ser de los balcones que enternecía delicadamente. Creo que todavía queda un poco de tiempo verdadero, pero lejos, pero muy lejos, en algunos patios, refugiado en aljibes. Se queda todavía en niños solos que reinan sobre umbrales y en la lustrada majestad del gato. Supongo, ya no sé, nada sabemos. Tiempo sin ser castigo. Yo llegué a conocerlo. Está enterrado en lo más vivo de mi corazón. Después vinieron los relojes. No, es una maravilla, aparte sí. Un simbolismo, unas imágenes. Es importante darla a conocer como autora para grandes, porque claro, no podría haber escrito lo que escribió para chicos si no hubiera tenido esa formación que tuvo. Claro, y esa, vamos a decir, vos inclinación acá, por poética. ejemplo, en Textura del Disparate estás analizando la obra general de ella o una parte. Prácticamente es la obra general, porque por un lado, o sea, hincapié en lo infantil, pero hablo de los comienzos con la retórica neorromántica, con la vocación melancólica. Después hablo de las canciones para adultos, que es lo que quería comentar ahora, y la época en que aparecieron y la novedad que significaron. Y después, bueno, los recursos de la poesía para chicos, ¿no es cierto? Y los orígenes de esa poesía. Así que y tengo una trayectoria de vida de María Elena, y comento no solo los poemas, sino también los cuentos, la novela de Aylan Kifki, un poco su trayectoria específicamente para chicos. Pero un poco del comienzo también hablo, ¿no es cierto? Bueno, escuchamos otro tema. Otro tema de vamos a de aprovechar, María Elena. claro. Sí. Después creo, ¿no? Creemos. Claro. Que podemos escuchar uno más. No sé si nos pueden... Si nos pueden poner el tema ahora, aprovechamos. Bueno, vamos a escuchar ahora La vaca estudiosa. Esperemos que sea La vaca estudiosa. Había una vez un brujito que en un lugu a toda la población embrujaba sin comisión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías, el brujito del bulú, se curaron con la vacuna, nu. La vaca del bulú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció.
Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías, el brujito del Gulubú, se curaron con la vacuna, nu. Los chicos eran muy burros, todo eso en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías, el brujito del Gulubú, se curaron con la vacuna, nu. Así el brujito el uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías, el brujito del Gulubú, se curaron con la vacuna, nu. Se curaron con la vacuna, nu. Se curaron con la vacuna, nu. Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Y también ver nuestros programas en nuestro blog, www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. También llamar a la radio, pueden hacerlo para sugerencias, para contarnos algo, para preguntar al 43 72 28 41, al 43 72 30 61. Bueno, tenemos que aclarar. Aclaramos que el tema en realidad era el brujito de Gulubú. Sí. Como se habrán dado cuenta. Sí, ya se habrán dado cuenta. Porque aparte dice el brujito de Gulubú y súper conocido el tema. Conocido. Bueno, sí. Uno de los préstamos que le da el folclore es el lenguaje coloquial. Y ella introduce el lenguaje coloquial en la literatura para los chicos, lo cual resultó revolucionario también, ¿no? Es el uso del lenguaje cotidiano. Y aparte la creación de palabras como cuentopos, en este caso. No eran los cuentos de Gulubú, eran los cuentopos. Y ese Gulubú aparece, por ejemplo, el enanito Caroso, que era el dueño del bosque de Gulubú, aparece a su vez también en Dailan Kifki. O sea que hay una relación intertextual entre los personajes en las distintas obras de María Elena. Y los personajes literarios logran tener importancia vital, es decir, se transforman en seres con entidad propia. Porque le da, como que los personifica y les da, los hace vivir dentro de su entre sí, por supuesto, y los hace protagonizar a su vez las comedias. Entonces hay como un mundo que crea María Elena. Y bueno, justamente en los cuentopos de Gulubú tengo una anécdota, que yo era practicante y había surgido cuentopos de Gulubú en mi practicante de magisterio. Llevé El enanito y las 7 Blancanieves y no me olvido más el éxito que tuve con ese primer grado superior, porque me dio 2 horas la maestra. En la primera leí la historia, después se disfrazaron de enanito con Blancanieves, porque era un enanito, y las 7 Blancanieves. La inversión paródica, ¿no?, del humor. Y por último escribieron los chicos, o sea que vi el éxito de ese texto, la alegría que tenían los chicos de poder jugar con los textos de María Elena. Entonces esa es la revolución tan grande, ¿no?, que respetar al destinatario niño en sus necesidades naturales, ¿no es cierto? Esto está relacionado con lo que ¿qué es la literatura para niños? Y cuál es el mensaje, a qué apunta, y si esta cuestión de que
si tiene que ser didáctico, si no tiene que ser didáctico, si el juego es juego solamente o hay aprendizaje, ese tipo de cosas que surgen a través de este tipo de literatura, ¿no? Claro, lo que sucede es que, bueno, vamos a decir, son creaciones de una artista verdadera, y entonces después hubo muchas imitaciones, pero muy difícil de lograr este equilibrio que tienen los poemas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el tema de que por qué atrapa tanto a los chicos? Por la sonoridad, por el humor, por la diversión que implica. Incluso se la criticó en su momento por el uso de palabras raras, como en el caso de la tortuga Manuelita, porque usó la palabra malaquita. Y entonces, ¿cómo? Fíjense, creaba palabras, como cuando crea la plapla. Era una letra desobediente, patinadora, patinaba por el cuaderno. Es decir, hay toda una intervención de la fantasía que crea un mundo realmente para poder disfrutar, que esa es la misión de la literatura, hacer disfrutar a los lectores. Claro, que el chico pueda sentirse atrapado, y que no tenga que embelesado, que le digan qué es lo que tiene que hacer, o yo enseñanza. Era muy chiquita en aquel entonces cuando era muy jovencita cuando hice hacer la composición a continuación del cuento, porque si fuera en este momento yo dejaría solamente el cuento, la representación para que lo vivencien, pero punto, no les obligaría a escribirlo. Pero bueno, la escuela desde siempre trató de aprovechar la literatura y usarla para enseñar a muchas cosas. Bueno, hay tantos textos que no son literarios, con los cuales se puede aprovechar para estudiar y para enseñar. ¿Por qué destripar la literatura? Como decía una maestra, compañera mía, ¿por qué vamos a destripar el tal cual lo que yo digo, es como una disección. Sí, no decía, tenemos que destripar el cuento. Claro, es lo mismo que si a un adulto cuando termina de leer una novela le tomamos una evaluación. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó con el protagonista? No sé. Yo le pego. Claro, bueno, es lo mismo. Estaría bueno decir, ¿para qué te inspiró? ¿Te inspiró para dibujar algo, para escribir algo? Para jugar, para cantar. Sí. Bueno, o para guardarlo, exactamente, o para pensar, claro. Es que sobre todo la poesía tiene esa función, como dice Zulma, para guardarlo, como un juguete hecho de palabras, ¿no es cierto? Para disfrutarlo. En el caso de ella, como un sonsonete para repetirlo. Pero cómo se elabora desde adentro, ¿no? Y seguro. Se elabora con el mundo imaginario. Claro. Es una conexión de un mundo imaginario a otro mundo imaginario. Pero lo interesante de esta persona, de María Elena, son los vuelcos que va dando su carrera, porque después de tener todos los éxitos que comentábamos y estas publicaciones, en 1971 empiezan los 70 y va a dar recitales en el Teatro Regina. Ella pensó que iba a dar más o menos 6, 7 recitales, terminó dando 66. Y la gente la adoró, o sea, era un espectáculo unipersonal que se llamaba Juguemos en el Mundo. También estaba el disco Juguemos en el Mundo, y bueno, allí tuvo el título de Juglaresa de Buenos Aires, ¿no? Porque realmente la gente coreaba en esas funciones sus canciones, era muy popular. Y bueno, y siguió haciendo unipersonales en el 73. En el 75 hizo un recital para adultos en el Regina que se tituló El Buen Modo. Pero en el 78 decide despedirse con un espectáculo que se llamó Chau Ejecutivos, y no va a estar más en los escenarios. Y en el 79 escribe Desventuras en el País Jardín de Infantes, el artículo que publicó el diario Clarín, que al día siguiente de haber publicado ese libro fue prohibida en todo el país, su obra y sus actuaciones, se tiene que ir. Hizo todo. Porque realmente, criticaba que los argentinos teníamos una goma de borrar
incrustada en el cerebro y que éramos unos niños y que había un sensor que era como un celador que nos dictaminaba qué es lo que teníamos que pensar y qué no. Bueno, o sea que después de su lucha contra el cáncer y a la vuelta de la democracia, vuelve de nuevo a aparecer no en los escenarios, sino en la actividad literaria también. Sí. En el 78 escribe Antología a la Madre, escribe Chaucha y Palito y edita el disco de Puño y Letra. Y bueno, es una producción increíble. Y con la vuelta de la democracia, tiene muchísimos honores también. Está en la Comisión de Cultura de Sadaic. Es declarada en 1985 Ciudadana Ilustre de Buenos Aires. Sí. En 1981 recibe el premio Conex de Platino por toda su obra infantil. Bueno, y otra vez vuelve a la palestra con el texto de La pena de muerte, donde dice que, bueno, cada vez que sucede esto, la humanidad retrocede en 4 patas, y firma ese texto en la Feria del Libro de Buenos Aires en el 92. Siempre, cada vez que escribía algo, se transformaba en un reflejo, vamos a decir, de lo que pensaban la gente, ¿no es cierto? Pensaban los argentinos. Y bueno, después siguió como candidata al premio Andersen, que da el IBI, vamos a decir, es el equivalente al premio Nobel, es un premio que se otorga en Suiza, fue altamente recomendada. En 1995, entre 113 autores de 30 países, recibió el Premio Mundial de Literatura José Martí. Bueno, y después sigue produciendo en 1997 Manuelita, ¿dónde vas? Después en el 98 participó del lanzamiento del disco El Grito Sagrado, ¿se acuerdan? Con Jairo, con Alejandro Jairo, Lerner, Mianovich, Aznar, Baglietto, Fabiana Cantilo, bajo la dirección de Lito Vitale, que quieren dar ritmos diferentes a las canciones patrióticas tradicionales. Y bueno, y sigue publicando sus Novios de Antaño en el 90, que es una novela para adultos, donde es una autobiografía novelada, en 1990. Y en el 99, Diario Brujo, es una recopilación de sus artículos publicados en periódicos. Lo que no dijimos es que en 1971 hace la película Juguemos en el Mundo con María. Pero vos hablaste del CD, ¿no? María Herminia Avellaneda, de Juguemos en el Mundo. Juguemos en el Mundo hablé, claro, del CD que tuvo gran repercusión, después un espectáculo que se llamó Juguemos en el Mundo, y también la película. Pero esa película tuvo un éxito de crítica y de público, pero no un éxito de crítica, pero no fue muy vista y no le fue bien, porque María Elena ahí era productora junto con María Herminia Avellaneda, y tuvieron serios problemas. Ya empezaban los problemas que todos conocemos en nuestro país, ¿no? Sí, sí. Y bueno, que después viene... Exactamente. Vos tenés por allí un libro, sí, que estaría bueno que lo mostraras. Claro, esta es la última edición de todos los poemas y canciones de María Elena que yo traje, que es de Alfaguara, es una recopilación de su obra. Es Poemas y Canciones de María Elena Walsh, ¿no? Sí. Está toda su obra, toda su obra. Y tenemos hay muchísimas, por ejemplo, del cancionero contra el mal de ojo. Si quieren, les leo un poema, si hay tiempo. Porque ya no nos queda mucho tiempo, así que leemos algo para finalizar. El cancionero contra el mal de ojo, ¿dónde están los poetas? Creo que es un cierre interesante, ¿no? Sí. ¿Dónde están los poetas? Los poetas, ¿por dónde andarán? Cuando cantan y nadie los oye, es señal de que todo anda mal. Si están vivos, los premia el olvido, pero algunos quizás les harán homenajes después que se mueran, en la cárcel o en la soledad. ¿Quiénes son los poetas? Los testigos de un mundo traidor. Ellos quieren salir a la calle para hacer la revolución, y en la esquina se van por las ramas donde un pájaro se les voló, y se encierran de nuevo en sus libros que no encuentran lector ni editor. Y quizá los poetas no se venden ni mienten jamás. Es posible que a veces alquilen sus palabras por necesidad, o que un par de ilusiones perdidas cada día las cambien por pan. Pero son la conciencia de todos
y ratones de la eternidad. Aquí están los poetas ayudándonos a suspirar. María Elena Walsh. Hermosísimo. Bueno, pero esto un hermoso cierre. Tiene mucho más para decir, ¿no? Podemos más estar si mucho. nos podemos meter dentro de qué es la literatura para chicos, cuáles son los autores que realmente nos ayudan o ayudan a los chicos a crecer, a soñar, a pensar. A pensar y a volar también. Y a volar. Sí. Esto es importante. Exactamente. Porque se abren las puertas hacia la libertad. Es la puerta de la imaginación, que sí, donde somos libres. Alicia, Brigi, te agradecemos. Fue un placer muchísimo. enorme. Gracias, para mí también. Y esperamos que en algún otro momento puedas. Que nos veamos nuevamente para seguir hablando de literatura infantil. Sí. Bueno, muchas Con mucho gracias. gusto. Y nosotros volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21, una mirada en el tiempo, de acá en Radio 1010 Onda Latina. Muchas buenas gracias. Noches a todos. Buenas noches. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. Mauricio Macri dijo: si el kirchnerismo sigue gobernando, llevará el país a una crisis. El candidato presidencial de Cambiemos consideró que el Frente para la Victoria representa la mentira de muchos años, entonces no puede creerle a Daniel Scioli. Además, aseguró que tendrá como aliados a los sindicalistas peronistas. Ricardo Jaime admitió que recibió coimas, pactó una condena y devolverá el dinero. El exfuncionario kirchnerista acordó un juicio abreviado con el fiscal Guillermo Marijuán. Mañana deberá ser convalidado por un juez federal. Correa recordó el aniversario del intento del golpe de Estado de 2010. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recordó la sublevación policial y de sectores del ejército, además de su secuestro en 2010, en un intento de golpe de Estado en el que triunfó el valor del pueblo sobre la brutalidad, el golpismo y la cobardía. Huracán goleó a Sport Recife y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con tantos de Guanchope Ávila por 2 y Mauro Bogado, el Globo se impuso 3-0 en Parque Patricios. En la siguiente ronda jugará con Lanús o Defensor Sporting de Uruguay. Gallardo está muy contento. Gallardo dijo que hubiese sido grave si metían el penal, pero rescató el nivel de River en la altura. Ahora hay que ver qué brasileños tocan en cuartos de final. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio publicitario. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste...